Hola, hola, ¿qué tal? Espero tengan un maravilloso día. Yo soy Alejandra Castro Volveras, psicóloga de profesión. Y el día de hoy vamos a hablar de temas muy importantes para la vida. El tema de hoy es sobre la violencia sexual, el daño emocional y algunas herramientas de resiliencia. Así que entonces empecemos. ¿Sabes qué es la violencia sexual? ¿Alguna vez has escuchado esa palabra? ¿O alguna vez fuiste víctima de algún tipo de violencia? ¿O por qué no, tú infringiste violencia a alguna persona que estuviese a tu alrededor? Muchas preguntas, ¿verdad? Que quedan retumbando, resonando siempre en nuestra cabeza. Y según muchas de ellas pueden tener respuestas positivas o un simple sí. Sí escuché la violencia sexual, sí escuché sobre esa palabra, sí escuché sobre la violencia, sobre las víctimas, sí he escuchado. O también sí he infringido violencia en contra mía o en contra de otra persona. Tal vez, y en muchos casos, esa víctima fue alguien cercano a nosotros. Una mujer, un hombre, un niño, una niña o un adolescente. Alguien cercano a nosotros, cercano a nuestra familia. Pero ¿realmente sabemos qué es la violencia? ¿Tú lo sabes? ¿Verdad que manifestamos, decimos que la violencia son acciones? Son acciones que cometemos en contra de otros y que los dañamos. Entonces, el día de hoy, como lo hemos mencionado, vamos a saber qué es la violencia. Importantísimo saber que, como ya lo habíamos mencionado, la Organización Mundial de la Salud ha manifestado que es el uso de la fuerza o el poder físico que amenaza a alguien cercano a nosotros o, por qué no, contra nosotros mismos, contra otras personas o un grupo de personas. Y que tiene muchas probabilidades de causar lesiones a nivel físico, a nivel psicológico, la muerte o trastornos en el desarrollo de la persona que padece o vive esa violencia. Incluso dentro de la violencia están algunos tipos de privaciones que más adelante también la mencionaremos. Entonces, sí, ¿verdad que sí? Hemos escuchado sobre la violencia. Hemos padecido la violencia. De alguna u otra manera, nosotros hemos sido violentos con quienes nos rodean. Por ejemplo, no podemos decir de un momento a otro que vamos a dejar de ser violentos, porque desafortunadamente es un tipo de aprendizaje que traemos como historias aprendidas, como pautas de crianza adquiridas de nuestros ancestros o de nuestros padres, que se han visto muy normales. Muchos, por ejemplo, decimos: a mí me reprendieron con correa,
me dieron cable, me dieron chancla, me dieron algunas nalgadas, coscorrones. Mi papá o mi mamá siempre fueron fuertes conmigo y eso a mí no me ha generado ningún daño y es probable que sea así. No te ha generado ningún daño, no ha pasado situaciones evidentes, no se han evidenciado situaciones en tu persona que podamos ver a corto, mediano o largo plazo. Pero la verdad es otra. Bueno, entonces continuamos con nuestro tema. Ya habíamos hablado que se producen una cantidad de dificultades que nosotros consideramos que no vienen de esas dificultades o situaciones que vivimos en la niñez a causa de la violencia. Claramente, como son patrones de crianza, pautas de crianza que nos han enseñado nuestros padres y que nuestros padres las aprendieron obviamente de su descendencia y que se han visto a lo largo de la vida como una situación normal. Para ello, pues podemos dar un gran recorrido a través del tiempo. Por ejemplo, en la Biblia encontramos un aspecto bastante importante con respecto a la violencia y es el 28 de diciembre, donde la Iglesia Católica recuerda a los niños de Belén que fueron masacrados por órdenes del rey Herodes. También, según el Nuevo Testamento, Jesucristo fue arrestado, juzgado, sancionado en Jerusalén y finalmente fue crucificado por órdenes de Poncio Pilato. También podemos encontrar en los cuentos de hadas, Hansel y Gretel, Blancanieves y los 7 enanitos, Caperucita Roja y un sinnúmero de cuentos en los cuales la violencia siempre ha estado presente. También podemos encontrar que para adorar a los dioses en el antiguo Cartago siempre habían sacrificios de infantes recién nacidos, que era una forma de adorar a los dioses y ofrecer estos niños para que la fe de los pueblos creciera, para que los cultivos fuesen más productivos. Como vemos entonces, la violencia siempre ha estado presente. Siempre ha estado presente y por eso es que la llevamos inmersa en nosotros, en nuestra vida, en nuestro convivir diario con los demás. Y lo más preocupante es que la tenemos muy frecuentemente en las relaciones interpersonales y lo más importante, intrafamiliares. Entonces, como vemos, la Organización Mundial de la Salud ha hecho una clasificación, podríamos decir, sobre la violencia. Primero, ellos dicen que hay una violencia autoinfligida, que es esa violencia que realizo contra mí mismo, como los comportamientos suicidas o las autolesiones. La violencia interpersonal, donde están incluidas esa violencia intrafamiliar, esa violencia hacia los niños, las niñas, los adolescentes, hacia la pareja, hacia la mujer, hacia los ancianos o contra otras personas con quienes convivo. También las violencias colectivas, esa violencia social, esa violencia política o esa violencia económica que encontramos frecuentemente. Es así entonces como también ese tipo de violencia se pueden presentar a nivel físico, a nivel sexual, a nivel psíquico y también incluyen esas privaciones, descuidos que también llamamos negligencia, donde no se ofrecen los cuidados necesarios y suficientes a la persona o las personas que dependen de mí para poder tener una buena calidad de vida. Entonces, de esa forma,
encontramos la violencia psicológica. Es ese tipo de violencia que es sorda, muda, invisible, difícil de identificar, que culpabiliza, donde el victimario culpabiliza, desvalora a la otra persona con acciones, con gestos y con palabras, donde baja su autoestima, ¿sí? Entonces constantemente la amenaza, la humilla, la coacciona, la espía, la ignora, desacredita delante de los demás y la hostiga. Encontramos también la violencia física, que es toda acción donde se utilice la fuerza física y que causa daño, dolor, heridas o incluso hasta la muerte. La privación de la vida, y que va desde pellizcos, puños, patadas, golpes, heridas con armas cortopunzantes o contundentes. Encontramos también esa violencia económica o patrimonial. Es la violencia que se ejerce contra una persona, especialmente y se presenta frecuentemente de hombres a las mujeres, en las cuales se vulneran sus derechos económicos por medio de la perturbación de la posesión o de la propiedad de sus bienes. Entonces es el hombre el que maneja toda la economía, incluso si la mujer es la que trabaja. Encontramos la violencia de género, y es aquella violencia que es ejercida sobre la persona a causa de su género. ¿Sí? La mayor parte de estas víctimas de este tipo de violencia son las mujeres, cuyo maltrato está absolutamente naturalizado en muchas culturas y no debe ser así. Como lo hemos venido viendo, entonces la violencia ha estado presente en todo lado y generalmente, sin decir que no puede suceder de otra forma, generalmente los hombres son los que han infringido la violencia, porque recordemos entonces que las mujeres y los hijos éramos propiedad de los hombres en el patriarcado que siempre ha existido. Es importante entonces mencionar que la violencia ha venido siendo aceptada desde tiempos inmemorables. Podemos incluso encontrarla presente en muchos apartados de la Biblia o las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, cada 28 de diciembre, la Iglesia Católica recuerda a los niños de Belén que fueron masacrados por órdenes del rey Herodes el Grande. También encontramos, según el Nuevo Testamento, cómo Jesús fue arrestado, juzgado y llevado hasta la crucifixión. Hechos bastante violentos. También encontramos los cuentos de hadas, Hansel y Gretel, Blancanieves y los 7 enanitos, Caperucita Roja, entre muchos otros. Es por esto entonces que la violencia ha venido pasando de generación en generación y viéndose como una conducta o un comportamiento aceptado socialmente. ¿Qué decir también de los procesos que se encontraban para adorar a los dioses? Era bastante significativo cómo de manera paulatina se asesinaban a niños inocentes con el fin de ofrecerlos a los dioses para que hubiese mejor clima o también las cosechas fueran de mejor calidad. Entonces vemos cómo la violencia es muy antigua y ha sido usada de diversas formas por diversas generaciones, por diversas comunidades. Es así entonces como también varios estudios nos dicen que hay una tipología de la violencia. Encontramos una muy importante que es de la Organización Mundial de la Salud, que divide la violencia en 3 categorías importantes. La violencia autoinfligida, y es ese comportamiento o esas conductas de autolesión conmigo mismo,
ese comportamiento suicida que muchos llegamos o se ha presentado en nuestras vidas. La violencia interpersonal, representada en la violencia intrafamiliar, la violencia con los niños, las niñas, los adolescentes, con la pareja, con las mujeres, con las personas de la tercera edad. Y por último, esa violencia colectiva, esa violencia representada en la violencia social, política y económica que vivimos y que viven los pueblos y que para nosotros como colombianos pues no es un secreto. Es importante entonces ver así cómo estas violencias se pueden presentar en diferentes niveles, a nivel físico, sexual, psicológico, y que incluye incluso las privaciones o los descuidos, que también son llamados negligencias. Es así entonces como encontramos la violencia psicológica. Es esa violencia que existe, pero es ciega, sorda, muda y muy difícil de identificar, ya que la persona víctima constantemente es culpabilizada, es desvalorada. El victimario o la victimaria aprovecha el cariño que esta persona le tiene y la degrada a nivel afectivo, a nivel psicológico y a nivel moral, culpabilizándola, amenazándolo, coaccionando, ignorando a esa persona. Encontramos también la violencia física, que es una forma de violencia en la cual se usa la fuerza física y que causa dolor, daños o heridas a nivel físico e incluso la privación, y que en muchos casos puede causar hasta la muerte. Encontramos también la violencia económica o patrimonial, esa violencia que se ejerce contra una persona, especialmente, y como lo hemos venido mencionando, de hombres hacia mujeres. Es cuando se vulneran los derechos económicos y patrimoniales que tiene la otra persona. Se perturba la posesión y se prohíbe la posesión de bienes, así como por medio entonces de la sustracción, de la destrucción deliberada y de la retención de los bienes y las herramientas de trabajo que puede llegar a tener la otra persona. También encontramos la violencia de género. Se trata de aquella violencia ejercida sobre las personas a causa de su género. La mayor parte de las víctimas de este tipo de violencia son las mujeres, cuyo maltrato está absolutamente naturalizado en nuestra cultura. Incluso la justificamos o justificamos al agresor de lo que realice en contra de la víctima. También encontramos, y es el tema que hoy nos convoca, la violencia sexual. Una violencia bastante fuerte, esa violencia que viene acompañada de violencia psicológica, violencia moral, pero también violencia física. Y es un acto de coacción o amenaza hacia una persona con el objeto de llevar a cabo cierta conducta de tipo sexual que la persona víctima no acepta, no quiere y no permite, pero que su victimario coacciona, amenaza, señala y obliga a que tiene que realizarse. Y como es una persona en muchas oportunidades más fuerte, más grande, con más poder económico, físico o algún tipo de poder que encontramos, pues obliga a la persona a realizar determinadas conductas. Y este es un tema bastante importante que tenemos que saber y que reconocer, ya que siempre nos ha preocupado que la violencia sexual es el acto de penetración
del miembro viril por cavidad oral, anal o vaginal. Y olvidamos otro tipo de violencias que también se pueden presentar y que no son menos importantes. Por el contrario, son muy importantes, hay que prestarles atención y también generan daños en las víctimas. Y es el caso de las violencias, la violencia sexual con contacto físico y la violencia sexual sin contacto físico. ¿Violencia sexual sin contacto físico? Sí, hay una violencia sexual sin contacto físico, una violencia donde se muestra o se indica la pornografía, ¿sí? Una violencia que se realiza cuando se vende o se cambia o se prostituyen a las personas. No es solamente quien compra sexo, sino también quien lo vende. Y más cuando están implicados niños, niñas o adolescentes, quienes, según nuestra ley 1098, no están en capacidad de autorregularse o decidir realizar este tipo de trabajos que son violentos y que generan daño o malestar a nivel psicológico y a nivel mental. Entonces, hay violencia sexual con contacto físico y hay violencia sexual sin contacto físico, y las dos son realmente muy dañinas para quienes las viven, para quienes las padecen, porque no lo permiten, no lo quieren y no lo han aceptado. Han sido siempre obligadas a realizar este tipo de conductas. Ahora bien, entonces la violencia sexual con contacto físico se ve reflejada en el manoseo, en el frotamiento, en besos sexuales en los genitales, zona anal, pechos de niños, niñas, adolescentes o mujeres que, como ya lo habíamos dicho, no permiten y no aceptan ese tipo de contactos. El frotamiento de los genitales sin ropa o sobre la ropa también es un tipo de violencia sexual con contacto físico. Y obviamente que, como ya lo habíamos mencionado, entonces la penetración del miembro viril u otro elemento de tipo sexual que tenga contacto con el cuerpo de la persona víctima de la violencia sexual. Es importante entonces también identificar que dentro de la violencia sexual hay unas fases muy importantes que debemos tener en cuenta. La primera de ellas, entonces, es la fase del secreto. Este es un secreto entre la víctima y el victimario. Es una frase que siempre surge dentro de los espacios o de los entornos donde sucede la violencia sexual. Es un secreto entre tú y yo, no le puedes decir a nadie. Y así se sostiene en el tiempo el abuso y ese vínculo del abusador con la persona que abusa. El segundo momento es de develamiento, ¿sí? Generalmente se produce cuando alguien del entorno familiar de esa persona, puede ser el padre de familia, un familiar cercano, primo, amigo, o en el caso de los niños, las niñas y los adolescentes, los docentes de los colegios, se dan cuenta o detectan los síntomas relacionados con esta situación que se está viviendo. Y son clave, ya que permiten terminar con esta situación y le permiten a la víctima mostrar lo que ha sucedido y conocer la verdad acerca de lo que ha sucedido.
La tercera fase de supresión o retractación surge cuando la víctima, como reacción a la culpa que moviliza al romper ese pacto que se tenía inicialmente o ese secreto, pues sufre unas consecuencias en el entorno donde vive. Para que esto no ocurra, es fundamental que los hombres y las mujeres víctimas de violencia sexual, pero especialmente los niños, las niñas y los adolescentes, encuentren personas receptivas que puedan contenerlos, ayudarlos, guiarlos y orientarlos en el proceso que sigue al encontrar una persona víctima de violencia sexual. Es importante también en este tema identificar los agresores, ya que son muchos. Eso no significa que vamos a estar a la expectativa y desconfiando de todos, pero es importante mencionar que hay agresores en el entorno familiar, en esa convivencia inmediata y en esa convivencia extensa. Convivencia inmediata, papá, mamá, hermanos, extensa, abuelos, tíos, primos o cualquier otro familiar cercano. Es importante también identificar que hay algunos cuidadores que pueden presentar esta conducta hacia los niños, niñas o adolescentes, algún conocido o algún desconocido. También es importante mencionar que hay actores institucionales como religiosos, educativos, de salud o protección que también pueden presentar este tipo de conductas. Y obviamente, y que para nosotros no es un secreto, los actores armados. Los actores armados al margen de la ley, que como ya lo hemos visto en muchas historias de vida de mujeres que hoy son reincorporadas, lo han manifestado, o de los actores regulares, ejército y policía, que también han sido noticia por estos días. Las consecuencias de todo esto que hemos hablado de hoy, el día de hoy, pues obviamente son muchísimas. Son consecuencias que tienen y hacen que la persona víctima padezca muchas alteraciones, principalmente en su esfera sexual. Hay disfunciones sexuales y menor capacidad del disfrute, especialmente del disfrute sexual. Es importante también mencionar que la depresión, el trastorno del estrés postraumático, así como el control inadecuado de la ira, son aspectos o trastornos en la salud mental que se desarrollan a consecuencia de la violencia y especialmente de la violencia sexual, y que en muchas ocasiones se repiten en la edad adulta. Entonces, es por esto que no podemos continuar diciendo que la violencia sexual y que la violencia es un patrón de conducta que puede seguirse presentando en el contacto con los otros. No, realmente relacionarse de forma violenta no es sano, y realmente la violencia sexual no genera ninguna conducta positiva en las personas que lo padecen. Es importante mencionar que es un delito, que es sancionable y que quienes conocen de una conducta o de una relación de violencia sexual entre un adulto y un niño, niña o adolescente, entre un hombre y una mujer, sea incluso su esposo o esposa, puede asesorar, puede guiar, puede orientar en la ruta existente e invitar a la persona víctima de este delito a que denuncie, a que haga los seguimientos necesarios, y en las instituciones de salud del Departamento del Cauca a nivel nacional
pues los profesionales de la salud están encargados y en la obligación de hacer una atención inmediata, de urgencia, pronta, rápida, efectiva, ya que ellos están capacitados según la resolución 0459 del 2012 del Ministerio de Protección Social. Hay un protocolo para atender a esta población. Es urgente, es obligatorio. Este protocolo lo deben asumir todas las instituciones prestadoras de servicios de salud y es muy importante que nosotros como comunidad lo sepamos que es nuestro derecho y que podemos llegar a las instituciones de salud y vamos a ser atendidos como realmente nos lo merecemos. Entonces, no lo pasemos por alto, no permitamos que este tipo de conductas sigan y hagamos un alto en el camino para vivir mejor en sociedad.